Buenos días, mi nombre es Bárbara González, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú. A continuación se desarrollará la cápsula informativa sobre la psicofarmacología de los trastornos psicológicos. Esta es denominada Análisis de manifestaciones clínicas y abordaje farmacológicos de la ansiedad, TDAH, trastorno bipolar y los fenómenos de adicción y dependencia a sustancias como opiáceos. A medida que se estudia la complejidad de las interacciones de la ciencia de la psique con la farmacología, se hace más inminente el estudio de conocimientos de parte integral por parte de los psicólogos. Por ello se plantean los siguientes objetivos: explicar el conocimiento de la ansiedad patológica y los mecanismos neurobiológicos del tratamiento ansiolítico, clasificar las presentaciones clínicas de trastornos de déficit de atención y hiperactividad, mejor conocido como TDAH, a partir de características cognitivas y conductuales, caracterizar las fluctuaciones del estado de ánimo del trastorno bipolar para facilitar su correcto diagnóstico diferencial, conceptualizar la dependencia psicofarmacológica desde una perspectiva neurobiológica, delimitando los factores que intervienen en la aparición del síndrome de abstinencia y finalmente evaluar los mecanismos de tolerancia y el síndrome de abstinencia asociados al consumo crónico de sustancias opiáceas. Para tal fin se abordarán los siguientes temas o contenidos: está trastorno de ansiedad, es decir, la ansiedad como enfermedad y los tratamientos ansiolíticos, descripción y característica del trastorno de TDAH, descripción y característica del trastorno bipolar, dependencia psicofarmacológica y concepto de adicción, abuso y dependencias opiáceas. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta adaptativa normal ante el peligro. Sin embargo, se convierte en patológica cuando esta es desproporcionada, crónica, carece de un estímulo desencadenante real y altera el funcionamiento diario del individuo. Como psicopatología representan alteraciones en la amígdala, que es el centro del miedo, la corteza prefrontal y el hipocampo, que provocan esta hiperrespuesta al estrés. De acuerdo al DSM-5, para el trastorno de ansiedad generalizadas, los pacientes deben tener una ansiedad excesiva y preocuparse por una serie de actividades o eventos que ocurren en un plazo de 6 meses o más. Además, deben presentar signos como agitación, nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Como es evidente a nivel central, los trastornos de ansiedad implican una hiperactivación de la amígdala y una falla en la regulación de la corteza prefrontal, que es lo que permite tener ese control inhibitorio. Esto genera una alteración principalmente en tres sistemas de neurotransmisores: el GABA, la serotonina y la noradrenalina. Para su respectiva regulación, además de psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual y terapias de tercera generación que son muy eficaces, puede requerirse la farmacología. ¿Cómo funcionan los ansiolíticos? Primero está el incremento de la actividad celular. Las benzodiazepinas, farmacocetas y barbitúricos provocan la liberación y prolongan la apertura de canales de GABA, que es un inhibidor del sistema nervioso, que a su vez aumenta la frecuencia de apertura de canales de cloro, que ayuda a aliviar la ansiedad. Estas se centran en la ansiedad reactiva, cuando desborda las capacidades del individuo para hacerle frente y reduce su rendimiento. También está la disminución de la actividad celular. Los betabloqueantes ralentizan la actividad del sistema nervioso simpático, que es el que gestiona la respuesta de lucha o huida. Y finalmente la reabsorción lenta de los neurotransmisores, que los antidepresivos impiden que el cuerpo reabsorba ciertos neurotransmisores como la serotonina, que es el estabilizador del estado de ánimo, y la norepinefrina, lo que ofrece un beneficio más sólido y duradero. Algunos medicamentos, como los antihistamínicos, pueden tener múltiples efectos, ya que pueden aumentar la actividad en ciertas células o disminuirlas en otras. Descripción y características del trastorno de TDAH. Este trastorno es del neurodesarrollo. Se caracteriza por un patrón persistente de inhibición, hiperactividad e impulsividad que interfiere con el desarrollo del infante. Existe una hipofunción dopaminérgica y noradreninérgica en la corteza prefrontal y ganglios basales, que afecta directamente a las funciones ejecutivas como planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio y organización. Según la sintomatología, el TDAH puede dividirse en tres subtipos. Está la falta de atención predominante, conducta hiperactiva e impulsiva predominante y el combinado. Este tipo, el final, es una mezcla de síntomas de falta de atención y de hiperactividad e impulsividad. Ahora, en todos los pacientes con TDAH se recomienda la terapia no farmacológica. La utilización del tratamiento farmacológico junto con la terapia no farmacológica se recomienda en función de edad, grado y rechazo e ineficacia del tratamiento no farmacológico. Este se basa en estimulantes, ¿verdad?, que bloquean la recaptación de la dopamina, la noradrenalina, y los no estimulantes, que hacen esto, regulan el tono noradrenérgico. Descripción y características del trastorno bipolar. Este trastorno es una enfermedad crónica que afecta los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y acetilcolina juegan un papel crucial en cada fase. A su vez, hormonas como la tiroxina también son importantes. Existen cuatro tipos de trastorno bipolar: la ciclotimia, trastorno tipo 1, tipo 2 y el esquizoafectivo. ¿Qué se basa cada uno? La ciclotimia se caracteriza por variaciones leves del estado de ánimo, aunque suficientes para mermar la calidad de vida y función de la persona que la tiene y del entorno que lo rodea.
El paciente afectado con el trastorno bipolar tipo 1 puede presentar episodios de manía, hipomanía y depresión, mientras que el tipo 2 presenta únicamente hipomanía y depresión. Por su parte, el trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar se asemeja mucho al bipolar tipo 1, con la diferencia de que el esquizoafectivo presenta síntomas psicóticos como alucinaciones y delirio, incluso durante las fases asintomáticas que son las conocidas como eutimia. En cuanto al tratamiento, se emplean antidepresivos, antipsicóticos, atípicos y antiepilépticos, además del apoyo psicológico que se forma fundamental. Dependencia psicofarmacológica se entiende por farmacodependencia aquella situación en que la administración de algún medicamento ha derivado en la articulación de una conducta de búsqueda de consumo que no se ajusta a las dosis terapéuticas y que termina generando consecuencias graves en la vida de la persona y de su entorno. Al abordar la dependencia psicofarmacológica es fundamental reconocer que no estamos ante un fenómeno puramente biológico, sino ante una compleja intersección entre la neuroadaptación y la realidad social. Hoy en día psicofármacos, especialmente como ansiolíticos, las benzodiazepinas, constituyen un peligro. La familia de los medicamentos con mayor capacidad para generar dependencia debido a su administración masiva y sin prescripción. Esta es muchas veces utilizada como una respuesta inmediata para mitigar el malestar derivado de crisis personales. Clínicamente esta dependencia se consolida a través de 3 pilares críticos: la tolerancia, donde el cerebro se habitúa al fármaco y exige dosis cada vez mayores; el síndrome de abstinencia, que desata una intensa respuesta de rebote físico y emocional al suspender el consumo, que contribuye al condicionamiento operante con el castigo positivo; y la conducta adictiva, que arraiga la creencia psicológica de que es imposible afrontar la realidad o estar seguro sin el soporte de la sustancia. Para esto vamos a definir adicción, abuso y dependencia. La adicción es una enfermedad neurobiológica crónica que secuestra el sistema de recompensa cerebral, a que el paciente pierde por completo el control y es guiado por un deseo compulsivo incontrolable, conocido como el craving, donde la búsqueda de la sustancia persiste a pesar del evidente deterioro biopsicosocial. La dependencia representa la respuesta estrictamente neuroadaptativa y física del organismo, a que el cuerpo se habitúa a la presencia del opiáceo, desarrollando tolerancia, que ya lo comentamos, donde el cerebro disminuye la densidad de sus receptores opioides o desactiva sus vías de señalización intracelular. Como resultado, se necesita más dosis para lograr el mismo alivio del dolor o bienestar original. Y un severo síndrome de abstinencia si se interrumpe el consumo, ocurre una tormenta de noradrenalina. El paciente experimenta síntomas intensos como dolor muscular, lagrimeo, diarrea, midriasis y una profunda disforia. Los opiáceos se unen principalmente a los receptores opioides en el sistema nervioso. Su poder adictivo radica en que alteran de forma drástica este sistema de recompensa. Entender estos mecanismos no busca que reemplacemos la psicoterapia, sino que complementemos nuestra praxis con un criterio clínico riguroso, donde tengamos una visión integral del hombre. Hemos visto cómo la ansiedad transita de una emoción adaptativa a un trastorno que altera redes neuronales específicas, como el TDAH y el trastorno bipolar requieren una comprensión profunda de sus bases neurobiológicas para evitar diagnósticos erróneos, y finalmente cómo la delgada línea entre el alivio terapéutico y pasa a ser fenómenos de abuso, a aumentar la tolerancia y a la dependencia que puede secuestrar los sistemas de recompensa cerebral. El verdadero desafío para la psicología contemporánea radica en humanizar la ciencia, entender el sustrato químico sin olvidar la realidad social del paciente. Solo a través de este abordaje biopsicosocial podemos ofrecer las herramientas necesarias que devuelvan la autonomía y funcionabilidad, y en última instancia el bienestar a quienes confían en nuestra guía. Muchas gracias.